Ahora, Sí, yo digo, volviendo al tema de la misa en el primer sí, siglo, sí. yo entiendo que los cristianos del judaísmo lean el Antiguo Testamento, pero los cristianos del paganismo, Poco a para ellos la poco, Biblia era, no sé, la Ilíada, la Odisea, la sí, Eneida, pero poco a poco se les hace conocer, también el Antiguo Testamento. sí, señor, Ahora, sí, sí. esto de que el cura presida la misa en el siglo I también Es el existía. padre de familia Sí. que bendecía la comida y la bebida y la repartía a todos. En la comunidad hay alguien que funciona como el padre de la familia. Fue Jesús con los discípulos, luego el apóstol Pedro. Una vez que Pedro, pobrecito, se va de Jerusalén, Santiago el menor, que fue luego lapidado, después Simeón, el sobrino tercero, cuarto de Jesús, ¿no?, que vivió como 120 años, preside la comunidad en Jerusalén, ¿no? Él es el que preside la Eucaristía en Siempre Jerusalén. es el padre de familia. Pero él tiene esto de que hay obispos y curas. Ah, ¿Cómo es la cosa? Entonces, no, primero, perdón, redondeamos el ritual. Sí, Se reúne la comunidad en una casa. en una casa. Ellos se sentaban en una mesa así como... Sí, sí, o se sí, recostaban sí. como Sí, los como romanos. podían. ¿Cómo podían? Y entonces, ¿Cómo podían? exacto. Entonces se anuncia a Jesús que predicó, que esto, que el otro. Bueno, vamos a ver qué es lo que dicen los antiguos de este Señor Jesús. No. Entonces leen a Moisés y a los profetas. Pero ya desde la perspectiva del Nuevo Testamento, digamos. Sí, Señor. Como que el Nuevo Testamento le da sentido al antiguo, el novus in vetere, Sí, vetus in novo. sí, sí, sí. No me acuerdo cómo In era. vetere novus, ex vetere novus patet et ex novo. Bueno, No, in novo, in vetere novum latet. latet Latet et ex novo vetus patet. patet. Bien, No, que vendría a vamos a ser, cerrar. vamos a traducirlo, que significa. El Nuevo Testamento Está escondido en el viejo. en el Viejo y el Viejo Se revela en el nuevo. en el Nuevo. Ahí está. Bueno, Muy bien. Entonces, entonces juntan esas lecturas una oración en común llamada oración de los fieles. y empiezan a rezar por la abuelita enferma, por el perro Que tiene... que tuvo rabia, Eso. por la vaca que se estropeó. Claro, por las necesidades del... Todo. materiales y espirituales, como dice la liturgia, ¿no? Sí, señor. Y Por la paz, por la siembra, por los que navegan, por los que están... por los soldados. Los soldados, los presos, O sea, los enfermos. tienen en mente la vida ordinaria, La no es que vida viven allá, como decía no. Marx, que la religión es el opio del pueblo, decía No, el Barba. Es es- decir, no, tiene una vida normal, Una vida pero normal. como... Sí. Este, Que puede ser angustiosa. angustiosa y qué Entonces sé yo. piden a Dios que tenga piedad. Que tenga piedad. Sí. Eso. Termina esa gran oración de los fieles, entonces la oración de acción de gracias. Ahora, pero, ¿y el credo ese que rezamos? Creo en Dios, como esa fórmula, ¿eso ya existe? Lo Eso? que existe en la Iglesia Católica es antiquísimo, es el apostólico. El que aún hoy corto, rezamos. El corto, sí. Y el largo es del concilio niceno y constantinopolitano, de los dos primeros concilios ecuménicos. O sea, esa fórmula ya existe en el primer siglo o en el segundo siglo, por eso se llama apostólico. que se recitaba en el bautismo. Claro, porque Ahora, es muy interesante que nosotros hacemos lo mismo que hacían personas que vivieron hace 2000 años, y sí, ¿no? sí, señor. Eso no deja de ser Es la tradición viva. la tradición viva. De ahí que los protestantes que cortan la tradición. No, la tradición es viva, viviente.
y seguirá hasta el fin del mundo. O sea, nosotros conservamos esa tradición apostólica, Tal cual. al menos tratamos. Sí, sí, sí. Bien, entonces después del credo viene esta parte misteriosa. Sí, el credo sobre todo en el bautismo. No los sábados ni los domingos. No sé. Era como muy solemne el credo. Claro, en alguna ocasión. ¿no? Bien, y entonces... entonces, la oración de acción de gracias con la oración que enseñó Jesús, el Padre Nuestro. Se incluye el Padre Nuestro ya en la celebración. Sí. Y la comunión, que se reparte a los presentes. Ahora, El pan y el vino. hay un momento de... Hoy tenemos la consagración donde nos ponemos de rodillas, en ese momento tan especial donde el pan deja de ser pan, sigue siendo pan, ¿no? El gran problema, o el gran misterio, mejor dicho, más que problema, y eso es reconocido en aquella época. La presencia de Jesús en el pan y el vino, eso siempre es ha sido indudable. Más allá de la explicación las explicaciones son que varias. los teólogos dan y no dan, Sí. Pero la presencia... igual no se puede explicar. La presencia real, Está. sí o sí, y Está. punto. Ya está. ¿No? Bien. Y eso, como era en aquel tiempo, es también hoy. Y bueno, y si la gente, porque uno algunas veces idealiza la iglesia del primer siglo, que eran todos santos y tomaban, no sé, agua bendita, en realidad no era así, porque San Pablo en las cartas a los Corintios les pega duro. Sí. Le dice, ustedes son todo menos lindos, le dice. Y sí. ¿No? Y existía la confesión, iban y se confesaban. La confesión era en el bautismo. ¿Y si cometían algún pecado después del el bautismo? tipo que se acercaba a ser bautizado, Sí. que incluso la impusieron en secreto, para que no anden chimentando. ¿El secreto de qué? De todo lo que el tipo hizo, ¿no? Qué sé yo, el tipo se presentaba, el que se bautizaba, y te decía, bueno, el campo que yo tengo yo lo he robado, la casa que tengo... Se confesaba, pero en secreto. En secreto. Primero fue en público, pero vieron que eso era peligroso, ¿no? O, digamos, la vida íntima. Claro. ¿no? El fulano, ese que anda por ahí, ese es hijo mío. No. ¿no? O la hija que tengo no es mía, sino de otro. Bien. Bueno, todo eso en secreto. Porque eso de hacer pública la confesión, que algunos hoy creo que lo hacen, no me parece a mí que está bien. No está bien. Tiene que ser en secreto. Es entre el alma y Dios. Y en todo caso un testigo, un cura, no sé. Sí, pero que debe mantener el secreto. Que el secreto confesional, si uno lo denunció, no se perdona nunca. ¿no? Que yo conocí un caso en Croacia, ¿no? Y lo liquidaron para siempre. ¿no? ¿Lo liquidaron en qué sentido? Se le prohibió, primeramente fue excomulgado, Sí. prohibido todo. Sí. Después de no sé qué penitencias, podía celebrar misa, pero no confesar a nadie. Bien. De por vida no pudo escuchar una confesión más. Bien. Yo he visto, bueno, volviendo al tema de la penitencia, entonces el bautismo es un momento de penitencia. Sí, señor. ¿Se bautizaba a los recién nacidos o se bautizaban adultos? A los adultos. Y recién hacia finales del siglo II, a hijos de familias cristianas ya bien establecidas, que han vivido como cristianos. Bueno, entonces no vamos a esperar que el chico llegue a la... Porque suponen la educación cristiana, o sea, lo bautizan en la fe de los padres. En la fe de los padres, tal cual, muy bien dicho. Pero eso eran casos contados. Lo normal era dejarlo hasta después de la adolescencia. Entonces, esta discusión que tenemos entre católicos y evangelistas y bautistas del bautismo de los adultos, de los infantes, tiene como una plataforma histórica, hay algo. Sí, señor,
¿no? Tiene como base histórica que eran adultos arrepentidos, ¿no? Que se bautizaban, o si eran familias cristianas de hace tiempo, entonces admitía al chico para que alcance la gracia de Dios en los sacramentos. Bien. Entonces, pero el tipo se bautizó y cometió un pecado. Ahí viene el tema. ¿Qué hacemos? Ahí viene el tema. Sobre todo cuando empezaron las grandes persecuciones, porque Roma no persiguió siempre, sino hubo ciertos momentos. Sí, se cuentan 10, creo. Sí. Qué sé yo. En realidad hubo más y había locales. Y locales, sí. Pero no eran constantes. Sí. ¿no? Muy bien. Sobre todo ya siglo III, que ahí vienen las grandes persecuciones. Primero Septimio Severo al principio del siglo. Del siglo II. Siglo III. 3. Termina. ¿Ves? El siglo II fue muy tranquilo. Tranquilo. Que coincidió la tranquilidad del imperio con una cantidad de circunstancias políticas y económicas, todo bien en orden, y bueno, entonces, quieren... Pero yo entiendo esto porque cuando hay problemas siempre se busca un chivo expiatorio. Sí. Cuando estamos tranquilos, entonces no hace falta chivo expiatorio. Tal cual.